Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal de Next Level Travel, bienvenidos a nuestro día T de Twitch. Hoy viajamos a un destino donde la elegancia, la música y la naturaleza se unen de una forma única. Viajamos a Austria, un país que combina ciudades imperiales, pueblos de cuento, algunos de los paisajes alpinos más espectaculares de Europa. Y pues lo haremos de la mano de Europa Mundo y recorreremos este viaje pues lleno de historia, gastronomía, naturaleza, experiencias, pues estas cosas que nos gustan a los levelers, de estas de disfrutar sin prisa y que siempre hay que dejar algo para poder volver. Así que poneros cómodos, prepararos y empezamos el directo. Y hoy tenemos por aquí a una persona nueva en la alineación, que es nuestro gran Mario de Next Level Travel Getafe. Hola Mario. Hola, muy buenas, ¿qué tal todos? Bueno, lo de nuevo me refiero porque hacía tiempo que no te pasabas por aquí. Sí, como no me llamáis, pues no, os salgo. Cualquiera quita a Pedro, ¿eh? Cualquiera quita a Pedro. No, no, Pedro lo Que... hace muy bien. Hombre, claro que sí, claro que sí. Le mandamos un saludo que seguro que nos echa un ojo o nos dice algo por el chat hoy. Y está por aquí el gran Pepe de Next Level Travel Vigo. Hola Pepe. Hola Miguel, hola Mario, un placer como Hola. siempre estar aquí con todos vosotros. Pues bueno, ya hemos comentado a dónde viajamos y solo hace falta pues presentar ya, vamos a decir, a una persona que ya es habitual de nuestros directos y es que está por aquí de nuevo Patricia Gómez del Departamento de Guías de Europa Mundo. Hola Patricia. Coach, buenas tardes. ¿Qué tal estáis, Miguel, Mario, Pepe? Os veo muy bien, ¿todo bien? Bueno, Todo todo bien. perfecto. Todo perfecto, un poco de calor quizá, pero bueno, yo creo que también le estábamos esperando ya que llegase ya un poco de calorcito, que lo estábamos deseando y lo seguro que los levelers también. Así que si os parece, vamos a empezar, vamos a poner esa pildorita de nuestro viaje y vamos a comenzar por ver un vídeo que ayer pusimos en nuestras redes sociales y aquí va, vámonos. Y ya que hemos visto esa pinceladita, pues vamos a comenzar nuestro viaje. Y yo creo que lo primero siempre es, pues a ese leveler despistado, pues indicarle más o menos dónde vamos, dónde viajamos y cuáles son las mejores formas de llegar. Y en este caso, pues es muy fácil porque nos vamos a Austria, Patricia, que lo tenemos más o menos a mano, ¿no? Muy cerquita de Madrid. Desde Madrid son aproximadamente unas 2 horas 45, 3 horitas para llegar hasta Viena, además con muy buena comunicación, muy buena comunicación. Y bueno, pues ¿dónde encontramos Austria? Austria la encontramos en el corazón de Europa, en el centro de Europa. Y aunque Austria en alemán es Osterreich, que significaría como el Imperio del Este, pues no, hay que decir que está en el corazón de Europa, con una posición óptima, rodeadita de montañas, atravesada por el segundo río más grande de Europa, que es el Danubio, pero Austria hay que considerarla como un puente, como un cruce de caminos, como un punto de encuentro, puesto que sea por el río, que por su propia ubicación tan central, es un punto de encuentro entre todas las culturas de Europa. Fijaos que tiene frontera con países germanos, como Alemania, con países magiares, Hungría, países de cultura eslava, como puede ser República Checa, y también países de cultura latina. Así que, como veis, todo confluye en Viena, lo que le da una posición espléndida, muy bien comunicada con toda Europa y muy a mano. Y hay que decir que además es un destino que podemos disfrutar todo el año, porque aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen, pues vamos a decir, un poco de primavera, verano, pero evidentemente es un destino que podemos disfrutar tanto para nieve como en este caso los mercadillos navideños. Bueno, me refiero que es que en este caso podemos disfrutarlo plenamente todo el año.
Eso es, porque además luego llega el otoño, donde toda esa vegetación de los Alpes se tiñe de dorados y ocres y es una explosión de colores preciosa, pero luego llega la primavera, que el deshielo del agua de los Alpes empieza a brotar por todas las colinas y todas las montañas, convirtiéndose en cascadas infinitas, y luego ese verano, que es una tierra muy, muy tranquila y sobre todo que nos da un poquito de fresco en el calor del verano, ¿eh? De ir a Austria en verano es una excelente opción porque pues no pasamos tanto calor como en otros destinos, así que da un respiro. Así que como bien dices, Miguel, las 4 estaciones, época perfecta para ir. Y hay que decir que para conocer el país, en este caso lo que vamos a hacer es seguir una de las propuestas que tiene Europa Mundo y en este caso que es el programa Lo mejor de Austria y vamos a hacer todo este itinerario comenzando por Viena, ¿no, Patricia? Comenzando por Viena, porque como decíamos antes, es la ciudad más fácil para acceder. No olvidemos que al final, pues Viena, además de un centro turístico cultural muy importante, es un gran centro de negocios y sin duda es la ciudad más cómoda para llegar, la que tiene mayor comunicación con España, ¿no? Sea Barcelona o Madrid. Y Viena, pues nos viene a hacer una síntesis muy bien de lo que fue el pasado y el presente, el pasado y el presente de esta ciudad o de este país. Fijaos que con lo chiquitita que es Austria, Austria es un poquito más pequeña que nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Pero fijaos que aunque es un tamaño pequeño, en su día fue un país muy grande, capital de un gran imperio, como fue el Imperio Austrohúngaro, y Viena refleja perfectamente la majestuosidad de lo que fue una gran capital imperial. Así que es una ciudad llena de palacios. Tenemos 5 palacios que se siguen utilizando como palacios o que siguen teniendo estructura de palacios, aunque muchos ya tienen uso de carácter cultural. Es una ciudad donde hay una mezcla de arquitecturas que uno puede dar un paseo por el eje cronológico desde la época romana, que tenemos los restos del origen de la ciudad romana, a la parte más moderna del barrio de Hundertwasser, podemos pasar por todos los capítulos de la historia y de la historia del arte, y eso pocas ciudades lo pueden presumir. Y, y es una ciudad donde sobre todo hay que perderse en sus cafés, los cafés históricos. En Viena sus cafés son patrimonio de la humanidad y disfrutar de un café en Viena lo disfrutan además en 3 pasos: el agua, el café y un periódico. Así es como hay que tomar protocolariamente el café en Viena y hay que hacerlo, pues, a ser posible en uno de esos cafés históricos, bueno, pues donde se escribió parte de la historia del pensamiento del siglo XIX, ¿no? Filósofos, pensadores, estadistas, todos se juntaban en estos bonitos e interesantes cafés. Una ciudad que resuma música, porque Viena al final fue la capital de los mecenas musicales, un poco inspirados por María Teresa de Habsburgo. Todos los grandes nobles y burgueses de la época, a partir del siglo XVIII, querían, bueno, pues actuar como mecenas con los grandes músicos y eso atrajo a los mejores, como contaremos después. O bueno, Mozart, Beethoven, Haydn, Mahler, Johannes Brahms, Schubert, Strauss pasaron por Viena. Muchos no eran vieneses, pero acabaron allí para estudiar música. Entonces, a día de hoy siguen estando las mejores escuelas y conservatorios de música siguen estando en Viena. Entonces, es fácil en cada esquina escuchar un violín que suena. En los parques es muy común ver a jóvenes practicando con sus instrumentos. Así que sigue rezumando música por doquier. Así que esa mezcla de arquitectura variada con esa música que rezuma y que es una ciudad muy, muy, muy elegante y muy, muy segura. Algo que hay que tener en cuenta en Austria. Es un país muy seguro, por eso es ideal para viajar solo o para viajar con niños o en familia, porque es un país y una ciudad súper, súper segura. Y en Viena, pues en Viena hay que pensar que Austria sigue siendo un país de tradiciones y hay tradiciones, bueno, pues que hay que vivir, ¿no? Comentábamos antes el hecho, pues eso, de disfrutar de un café en uno de los cafés históricos, pero puede ser también en un café moderno, es una de esas actividades que uno tiene que dedicar y que tiene que hacer en Viena, visitar alguno de esos museos maravillosos donde podemos encontrar obras, pues desde Gustav Klimt a pintores venecianos, como es el caso de la Albertina, es decir, una gran variedad también en museos y una cosa muy interesante que se puede hacer en Viena es seguir
pasos y desmitificar vidas de personajes tan famosos como la propia Sisi Emperatriz, ¿no? Una cosa es la relación que tuvo Sisi Emperatriz con los austriacos, que nos muestran las películas, y otra es la realidad, y Viena es ese lugar para romper mitos de personajes que, bueno, que tenemos una imagen y una idea, pero fueron totalmente transgresores y necesarios de conocer desde otra perspectiva más cercana, ¿no? Y todo eso lo ofrece Viena. Todo eso lo ofrece Viena junto con sus parques, Yo, como yo, decíamos, y un ambiente maravilloso. Dime, yo veo Mario. que te entusiasma Viena. Yo creo que teníamos por ahí un vídeo para ilustrarlo de alguna manera. A Venga, eso es pues me leer los conta. que no la conocen. Venga, vámonos. Pónmelo, Miguel. Veíamos en el Pues vídeo, veíamos en el vídeo una de las atracciones famosas de Viena. No sé si es la Escuela Española de Equitación, ¿puede ser? La Escuela Española de Equitación, Escuela Española en parte por la importancia del caballo español, por supuesto, que es el mejor paradoma y para este tipo de espectáculos, y que es una tradición que sigue todavía en el Hofburg, junto con el coro de estos niños floricantores con esa voz coral. Son una de las tradiciones más arraigadas a la ciudad y un gran espectáculo para disfrutar, aquellos que les gusten los caballos y a quienes no también, porque es impresionante el espectáculo que ofrecen. Y fijaos que estábamos hablando Viena como ciudad musical en el pasado y en el presente. Veíamos este fin de semana Eurovisión, que ha sido la tercera edición de Eurovisión que se ha hecho en la ciudad de Viena, así que como veis sigue siendo ciudad de música, ¿no? Como comentábamos. Pues mira, ya hemos recorrido Viena, Patricia nos la ha introducido fantásticamente. Ahora toca salir y empezar un fantástico recorrido por el valle del Dachau, en torno al río Danubio, un valle que ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosísima por sus viñedos. Ese recorrido que hay entre Krems y Melk. No sé qué nos puedes comentar, Patricia, sobre esto. Pues que con nuestro viaje podemos recorrer esos 30 kilómetros que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad, desde Krems hasta Melk. En este recorrido que os estamos presentando, recorremos y navegamos el río Danubio. Y fijaos, el río Danubio, con más de 2.800 kilómetros de longitud, pasa por 10 países. Pero fijaos qué encanto no tendrán estos 30 kilómetros para que la UNESCO los eligiera, como decíamos, Patrimonio de la Humanidad, y no solo por su belleza, sino por todo lo que se ha ido cociendo a sus orillas a lo largo de los siglos, ¿no? Decíamos al final que el Danubio es un río que pasa por 10 países, es un río que ha comunicado, los antiguos pueblos germanos lo llamaban el río madre, ¿no? Porque era el que nutría y comunicaba a los pueblos, pero luego, por ejemplo, para los romanos era la frontera entre los imperios. Entonces es muy interesante porque la frontera donde vivieron los romanos está poblada de viñedos. Así que nos imaginamos que uno de los principales protagonistas de este valle del Danubio va a ser esos cultivos de viñedo de Riesling maravillosos que van decorando todo el paisaje. Y no olvidemos que cuando Roma desapareció, todos esos viñedos, quien se hizo cargo, ¿quiénes fueron? Pues los monjes. Por eso también vamos a ver en las orillas del Danubio gran cantidad de monasterios, de conventos y abadías, como puede ser la abadía de Melk, una de las más importantes, porque bueno, Melk al final era un centro benedictino y ya sabemos que los benedictinos pasaron, bueno, pues parte
parte de su vida con el ora et labora, ¿no? Reza y trabaja, y el trabajo en parte era la transcripción de libros. Esa transcripción de libros que curiosamente ellos custodiaban esos libros prohibidos en la Edad Media, pero que luego fueron la fuente del saber para la Edad Moderna y el Renacimiento. Por eso un sitio como Melk, donde el barroco consigue dar una forma espectacular a esta abadía impresionante, lo más importante de Melk y lo que visitaremos en Melk no solo serán sus paisajes, sino la abadía y su biblioteca, donde se guardan esos libros que, como decíamos, se guardó en la sabiduría de la antigüedad, del periodo romano, del periodo griego, tan importante para luego dar lugar a un humanismo, ¿no? En ese periodo renacentista, en ese periodo moderno. Por tanto, Melk es mucho más que belleza y armonía y barroco en pura esencia. Es, como decíamos, ese cofre del tesoro que ha guardado el conocimiento occidental, ¿no? Entonces, por eso nuestro tour, aparte de recorrer las orillas del Danubio, pues una de nuestras paradas imprescindibles va a ser en Melk, pues esto, para disfrutar, como decíamos, de este lugar único y mágico, ¿no? Visitaremos también otros pueblitos donde veremos pequeños centros. Una cosa muy bonita en Austria es que el austríaco ha entendido que la grandeza de la naturaleza nunca se va a poder alcanzar por el hombre. Entonces, a mí me fascina ver pueblos que funcionan muy bien, pero en una escala muy chiquitita y con toda la humildad a esa naturaleza que rodea tanto por el Danubio como los Alpes, ¿no? Entonces, es un recorrido de verdad maravilloso, muy visual, muy sensorial, donde se van haciendo varias paradas, pues eso, para sentir desde los olores, a tocar la naturaleza y a disfrutar de ese patrimonio fantástico que conserva el Valle del Danubio. Aparte, uno de los pueblos fantásticos que se visitan en esa ruta es Dürstein. Aparte, creo que bastante famoso por la leyenda esa que dice que el mismísimo Ricardo Garzón de León estuvo apresado en su castillo. En Dürstein, que Dürstein es un pueblecito chiquitito que a día de hoy vive del viñedo, efectivamente, en lo alto, como coronando ese pequeñito centro urbano, hay las ruinas de un castillo donde sí, según la tradición, según cuentan los propios austriacos, ahí fue, bueno, pues capturado Ricardo Corazón de León. Realmente le capturaron en Tierra Santa por un enfrentamiento que hubo de protocolos y banderas en Tierra Santa, y fue secuestrado por Austria. Como Inglaterra, de donde él era rey, no querían pagar el rescate, tuvo que esperar en ese castillo a que Leonor de Aquitania, su madre, viniera y pagara el rescate. Dinero que se invirtió muy bien, porque Viena se protegió con un anillo de murallas y la verdad es que sí, según la tradición, ahí estuvo. Pero para mí lo bonito de ese Dürstein al final es ese entorno, como decíamos, de viñedos, de vista fantásticas a las montañas y esos kilómetros y kilómetros de viñedos que parecen no acabar nunca. Y un silencio. Yo creo que Austria de verdad es un poco una cura para el alma. Esos paisajes son colirio para el alma y una tranquilidad. Es que el simple hecho de pasear a orillas del Danubio entre esa vegetación y ese silencio, ya creo que vale la pena haber llegado hasta allí solo para esa experiencia. He cogido el boli, Patricia, porque me voy a apuntar eso de colirio para el alma. Colirio para el alma, como que te limpia. Esto, por favor, esto hay que apuntárselo, esto es una maravilla. ¿Qué les parece a los levelers si continuamos nuestra ruta por Austria y llegamos a Linz, que es una ciudad quizá menos conocida por muchos viajeros, pero que tiene también muchísimo encanto y que está también situada a orillas del Danubio y que combina pues, historia, cultura y también una imagen un poco más moderna que estos pueblos que comentábamos? Si te parece, para hacernos todos una idea, pues vamos a poner un vídeo pequeñito. Perfecto. Y ahora hablamos. Muy bien. Perfecto.
yo creo que en el vídeo hemos percibido un poco esa combinación, ¿no? Entre, en este caso, pues esa modernidad y esa parte más histórica de esa tradición, ¿no, Patricia? Claro, además es que fijaos, es como romper o hacer un contraste dentro del viaje, ¿no? Porque ya venimos viajando a través de ese valle del Danubio, de esos paisajes, de esos lugares chiquititos y bueno, pues yo creo que el llegar a Linz nos ayuda a romper, a buscar un contraste dentro del viaje, pero también a conocer un sitio muy importante. Al final Linz es un centro de comunicación de primer nivel, sea porque justo cruza el río Danubio, que ya hemos dicho que es vamos, una carretera líquida que comunica a muchas capitales y 10 países, pero también a nivel carretera es un nudo de comunicaciones. Linz está en el medio de la ruta entre Viena y Múnich, que son dos centros industriales fuertes y potentes, y de hecho lo que distingue a Linz es que es una ciudad muy, muy industrial. Y su industrialización viene pues de la época del Tercer Reich. De hecho, el que se encargó y fue motivado para que esta ciudad se modernizara fue el propio Adolf Hitler. De hecho, él nació muy cerquita, vivió muy cerquita toda su infancia y él tenía intención de hacer de Linz, pues eso, un fuerte centro industrial. Lo empezó a hacer, a día de hoy tenemos que decir que sigue siendo un centro importante de industria, sobre todo del acero, pero también es un centro de tecnología muy importante, donde se hacen estudios y desarrollos de IA, es un centro arquitectónico donde se mezcla esa arquitectura contemporánea con esa arquitectura tradicional austriaca, así que yo creo que es ese punto de contrastes de tradición e industria que es muy necesario en el viaje para conocer otra cara de Austria, ¿no? Nos da pie a conocer otra cara de Austria. Y bastante diferente a Viena en tu momento. Sí, tal cual. Muy diferente, porque además fue bastante bombardeada en guerra y eso supuso que se hiciera después una reconstrucción pues mucho más contemporánea, ¿no? Entonces ahí rompe totalmente con esa elegancia que se ha mantenido en Viena y esta es más dinámica, más, como decíamos, más industrial, más, más dura, ¿no? En ese aspecto, pero muy agradable y muy segura también. Así que para pasar una noche y pasear una noche por su centro histórico, pues fantástico, merece la pena también. Muy bien. Pues si os parece, vamos a hacer un alto en el camino y en este alto en el camino vamos a hacer algunas de las cosas que ya Patricia nos ha dado alguna pinceladita y nos ha dicho de que había cosas que había que hacer y yo creo que si os parece, pues vamos a esta sección que es la de Date un capricho, la de ver qué experiencias no podemos dejar de hacer en estos destinos en los que viajamos. Pepe. Sí, de hecho Austria es uno de esos lugares en donde uno puede permitirse un montón de caprichos, cosas sumamente especiales. Patricia lo decía hace un rato, Austria resuma música por todos lados, con lo cual, qué menos que empezar por asistir a un concierto o una ópera, por ejemplo, en la Ópera Estatal de Viena o quizás en la famosa Music Verein, que a lo mejor no sé si lo he pronunciado bien, bueno, Patricia, Está muy bien pronunciado. menos mal. Una sala fantástica, famosísima por su acústica y por lo dorado de su interior. Pero como una anécdota que quizás más propia de la sección ¿Sabías qué?, que suele hacer Pedro habitualmente, que date un capricho, es sobre el tema de la Ópera Estatal de Viena, que inicialmente cuando se construye a finales del 19 no era del agrado de los vieneses ni del mismísimo Francisco José. O sea, tiene un cierto paralelismo a lo que ocurría con la Torre Eiffel cuando se construyó para la Exposición Internacional de París. De hecho, los parisinos querían demolerla, en el caso de los vieneses no. Pero mira, hoy Viena, incluso Austria, no se puede entender sin esa ópera. O sea, que al final los gustos cambian y de alguna forma ahora es un centro incluso arquitectónicamente sumamente reconocido. O sea, que ir a un concierto, en este caso en Viena, es una experiencia única. En cuanto a Pero hay que, visitas, perdóname, Pepe, que aquí hacer un apunte. Yo he de decir que he tenido la suerte tanto de hacer una visita turística por la ópera como de ir, en este caso, a un concierto, a una ópera. Y hay que decir que es totalmente recomendable y que yo digo que totalmente. a aquel que le guste o simplemente como una experiencia, evidentemente, no a todo el mundo le gusta la ópera, pero hay que decir que es una experiencia única independientemente de tus gustos musicales.
Aparte, yo tuve la suerte, no tuve la suerte de entrar en la ópera, pero sí tuve la suerte de estar alojado en un hotel justo delante de la ópera, que la veía de frente prácticamente todos los días, y la verdad es que me encantaba Eso no asomarme. es lo mismo, no es lo mismo, Pepe. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo Lo, sé, lo ya lo de sé. Miguel, lo de Miguel es más mejor. Ya lo sé, pero que yo, digamos, pongo también en valor lo que es el contenedor arquitectónico Eso del es. propio edificio. Y, por supuesto, ya digo, es un imperdible el no poder asistir a un concierto, a una ópera, en este caso en Viena. Eso, desde luego, vamos, faltaría más. Pero aparte de vivir la experiencia de un evento musical, también podemos hacer visitas exclusivas, como puede ser visitar el famosísimo Palacio de Schönbrunn, Patrimonio de la Humanidad también por la UNESCO, que fue residencia de verano de los Habsburgo desde el siglo XVIII aproximadamente, estilo barroco. La actual forma que tiene el palacio se debe a la famosísima María Teresa de Habsburgo, que la comentaba también Patricia en otra situación anterior. Tiene más de 1.400 habitaciones y destacan muchísimo sus jardines espectaculares, además de poseer el zoo más antiguo del mundo. Creo que interiormente también otra de las visitas imperdibles dentro del propio Palacio de Schönbrunn es el Museo de Carruajes Imperiales, que creo que tiene más de 600 piezas que son únicas en el mundo. Es decir, que es una visita imperdible y aparte muy bien conectado para ir en metro desde el centro de Viena. O sea, no hay excusa para no poder visitarlo. Otra de las joyas, quizás un poco ya más periférica respecto a Schönbrunn, es el Palacio del Belvedere. Es otro de los palacios de los Habsburgo, estilo barroco, y sobre todo destaca por la excepcional colección de pinturas que tiene, donde creo que también Patricia avanzaba, donde puedes encontrar uno de los cuadros creo que más visitados, que ahí lo estamos viendo ahora mismo, que es el beso de Gustav Klimt. O sea, eso es, solamente por ver ese cuadro ya merece la pena, aunque el palacio yo creo que es algo que no se puede dejar de visitar bajo ningún concepto. Y en cuanto a experiencias de ocio que se pueden también visitar, importantísimo, es la famosa, también ya la estamos viendo ahí, la famosa noria del Reisenrad, que le llaman los vieneses, la famosa noria del Prater, construida en 1897 para celebrar el 50º cumpleaños de otra figura muy emblemática que ha salido muchas veces ahora, el Francisco José de Austria, Francisco José de Habsburgo, perdón. Estamos hablando de la noria más antigua del mundo en funcionamiento actualmente. O sea, merece mucho la pena el también visitarla y perderse también por el propio parque. Con lo cual, yo digo, en este plan no te puedes nunca perder el poder asistir a esta experiencia de ocio. Y bueno, también tenemos el río Danubio, que aquí, Patricia, creo que nos puedes comentar un poco cómo lo podemos disfrutar de una forma un poco más cercana. Pues mira, el Danubio, siendo Viena una capital danubiana, como otras tantas que hay en Europa, el Danubio no pasa por el centro de la ciudad. El Danubio acaricia la ciudad por el sureste. Sin embargo, Viena estaba atravesada por un pequeño río, que es el Bien, que es el que le da el nombre a la ciudad, y para canalizar las aguas entre este afluente y el Danubio, se hizo un canal artificial que sí es el que pasa por el centro de la ciudad de Viena. Entonces, el Danubio lo podemos disfrutar de dos maneras en Viena. Bien, con un paseíto a orillas del canal para un paseo alternativo a quien le guste el street art y los grafitis. Es su lugar en Viena, el recorrer las orillas del canal. Hay locales alternativos para tomar una cervecita, hay una piscina en un barco flotante que es una pasada. Pero si lo que queremos es disfrutar del Danubio, o bien tomamos el metro, pero también con la alternativa de una bicicleta, pedaleando unos pocos minutos podemos llegar a la isla del Danubio, donde en verano hay playas naturales que te puedes bañar en el Danubio, con total seguridad, tranquilidad y sin peligro de acabar en el Mar Negro, en la desembocadura. Así que pues podemos disfrutar paseando por el canal, dando una vueltecita en bici y en sus orillas o dándose un baño, pero ya les digo, el Danubio queda un poquito a las afueras de la ciudad, no queda en el mismo centro histórico. Buena puntualización. Pues yo creo que experiencias de todos los tipos, de todos los gustos, y yo creo que todos los levels van a encontrar una al menos que sea lo que ellos quieren hacer. Y aquí los levelers se habrán dado cuenta porque cuando ponemos la cabecera del ¿sabías qué?
sale Pepe así como de sabio, ¿no? Como de estudiante que sabe mucho, ¿no? Porque evidentemente es nuestro referente en conocimiento. Así que hoy pues teníamos nuestro Date un Capricho y Pepe pues nos ha dicho. Hay que decir que hay que dar la bienvenida a todas las personas del chat. Ahora tenemos por aquí a 248 levelers y por aquí comentan disfrutar de una ópera en uno de los templos mundiales de la ópera es una experiencia inolvidable. Y ahora, si os parece, pues continuamos el viaje. Mario, ¿qué te parece? Pues sí, pues nos vamos a la zona de los lagos alpinos para ver a esos pueblos tradicionales tan bonitos que hay y demás. Lo que no son impronunciables. A ver, corrígeme, Patricia, si no, Munden Súper y bien dicho. Y San Wolfgang. perfecto. De hecho, Vale, el truco de pronunciar bien los nombres, ¿sabéis cuál es? pues Tomarse no. antes una buena cerveza. Pues eso es lo que nos ha Es la faltado. Agua solución. no vale. Agua no vale, Pepe, lo siento, aún así te está funcionando, pero con la cerveza verás que se mejora la pronunciación. De hecho, Pepe, yo quiero añadir una cosita a tus recomendaciones y algo que hay que hacer en el Prater, porque has dicho muy bien, hay que ir al Prater, es acabar la tarde en uno de esos Biergarten, en esas mesas compartidas donde se bebe cerveza con desconocidos y no sabes ni cómo acabas hablando alemán con la gente local. Entonces, eso es algo que hay que sumar también a la experiencia del Prater, que te hace bilingüe y Buen todo. apunte, buen apunte. Sí, sí. Entonces, Mario, pues súper buena idea irnos para los lagos, pero ojo, que hablar de lagos alpinos en Austria es hablar de casi 500 lagos que tenemos repartidos en diferentes regiones. Pero tú has elegido los más bonitos, que son, yo creo, de esa zona del Salzkammergut, y tanto Egmunden como San Wolfgang, pues bien merece la pena, ¿no? Podemos empezar con San Wolfgang. San Wolfgang es un santo que nosotros no conocemos, pero que tiene mucha fama en esa región de Salzburgo y alrededores, en esa región del Salzkammergut. Fue un santo local que hizo el milagro de engañar al diablo para construir una iglesia, y eso parece que gustó mucho. Entonces es un nombre muy popular, tan popular que el gran Wolfgang Amadeus Mozart recibe su primer nombre pues inspirado en este santito local. Y llegar a San Wolfgang es la oportunidad de ver, vamos, en estado puro lo que vienen a ser esta región de los lagos del Salzkammergut. El Salzkammergut además se ha desarrollado mucho como región balnearia, porque hay una particularidad que tienen los lagos, y es que en Austria se consideran mares. De hecho, en alemán se dicen sí, que es casi como mar en inglés, ¿verdad? Porque son sus mares. De los 500 lagos que hay en Austria, en más de 400 te puedes bañar porque el agua es templada. Y llama la atención pensar que ese agua es templada si piensas que el agua viene del deshielo y que precisamente la temperatura media en Austria no es particularmente calurosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque en esos Alpes maravillosos, en esas montañas que rodean esos lagos que se encuentran además a cierta altura, hay un fenómeno natural que se llama el FON, como secador, que sería pues que prácticamente la atmósfera presiona las temperaturas cálidas, las introduce en los valles y hace que dentro de los valles haya un clima, no te voy a decir mediterráneo porque sería exagerar, pero sí un clima muy agradable y que temple el agua. Así que imaginaros en agosto poder daros un bañito en San Wolfgang con esas vistas y ese panorama tan espectacular. Pues la verdad es que, como decíamos, algo totalmente recomendable. Es que Totalmente es de recomendable. postal, es de postal Es de todo esto. postal, es de Es ensueño. espectacular. Espectacular. Y hay una cosa muy interesante en esta región y es que hacen una crema con todas las hierbitas de la montaña. Y es una crema, yo que ya soy un poco señora y tengo dolores así propios de señora, para los dolores de huesos, de músculos. La crema se hace, pues ya os digo, con hierbas alpinas y con la grasa del castor. Y San Wolfgang es uno de esos sitios donde se encuentra la crema de castor. Es buenísima para los dolores y ya os digo, uno de estos remedios naturales que siempre funcionan, ¿no? Remedios de la abuela. Así que hay que Apuntadlo, bañarse y hay que comprarse la cremita para los dolores. apuntadlo porque esto es vital. Eso es mano de santo, mano de santo. Pues Sí, si sí, os sí. parece, levelers, continuamos nuestro itinerario y en este caso vamos a llegar a Salzburgo, que es una de las ciudades, yo creo, con más encanto de Austria.
y bueno, conocida por ser la ciudad natal de Mozart y pues esa estrecha relación con la música, pero yo creo que es una de las paradas más especiales de cualquier viaje por el país, ¿no, Patricia? Sin duda, sin duda. Y es que ya que pasamos por esta región del Salzkammergut, que la recorremos y navegamos hasta por uno de sus lagos, ahí en Egmunden, en Traunsee, pues llegar a Salzburgo es fundamental. Salzburgo, que es una ciudad en la que hemos estado todos. Aunque no hayas pisado Austria nunca, habéis estado en Salzburgo. Porque ¿quién no ha visto 333.000 veces sonrisas y lágrimas? Bueno, Pues es Desde igual un o par de por lo ellas, menos ¿eh? tres. O por lo menos tres 3.334. veces. O por lo menos tres veces en vuestra vida la habéis visto y es el escenario, bueno, pues donde la familia von Trapp, efectivamente, historia verídica, se ambienta y se va a rodar esta película. Como curiosidad os comento que Salzburgo no permitió que se rodara la película íntegra y son de las primeras imágenes integradas en ordenador de la historia del cine. Esto como curiosidad. Pero Salzburgo es una ciudad, como decíamos, muy vinculada a la música. Ahí es donde nace pues Mozart en 1759 y es una ciudad que ya estaba vinculada a la música mucho antes de que naciera Mozart. De hecho, Mozart nace en una familia de músicos de Salzburgo porque era una de las mejores opciones para buscarse la vida. Y es que Salzburgo era una ciudad dominada ni por príncipes ni por reyes, por arzobispos. Y estos arzobispos tenían uno de los centros de poder religioso más importante que también amaban la música. Por tanto, el padre de Mozart era director de cámara del arzobispo y por eso que él desde chiquitito estuvo tan vinculado a esta música. Pero Salzburgo se le quedó pequeñita y ya sabéis que con apenas 25 años se fue para Viena y allí pasó los 10 últimos años de su vida. Pero es una ciudad, como decíamos, donde precisamente por esa tradición musical existen también importantes centros de estudio. Salzburgo es una ciudad universitaria, lo que hace que además de ser preciosa, tenga un ambiente muy dinámico durante todo el año, especialmente durante la época invernal. Y una preciosidad porque está rodeado de montañas que tienen dentro un tesoro, como vamos a ver después, y de ese entorno rural tan bonito, ¿no? Típico austriaco. Pero como decíamos, una ciudad donde confluye la arquitectura barroca que da esa influencia de los arzobispos, de la música que viene también de las manos de los arzobispos y que con Mozart pues como que llega a todos los rincones del mundo y una ciudad pues también de bonitas tradiciones y muy chiquitita, muy fácil de recorrer y con muchas opciones para entretenerse. Muy bonita, desde luego, doy fe, doy fe. Pues nada, seguimos nuestro recorrido y ahora toca una de las etapas más espectaculares del viaje, aunque yo creo que prácticamente todo lo que estamos viendo es de por sí espectacular. Y nos toca visitar las minas de sal, Silamsi y las famosísimas cascadas Kriml. Pues Patricia. es que Pepe, ese es el secreto, ese es el tesoro que tienen estas montañas que rodean precisamente Salzburgo. De hecho, Salzburgo, la ciudad de la sal, igual que Salzkammergut, también debe su nombre a la región de la sal, porque todos los ríos, ¿no? Alpinos que pasaban por la zona canalizaban la sal que no venía del mar, venía de las entrañas de estas montañas que un día estuvieron bajo el mar y cuando la orogenia alpina se quedaron en forma de depósitos esperando a que la sacara el hombre con el paso de los siglos, ¿no? Entonces nosotros en nuestro itinerario incluimos la entrada de estas maravillosas minas de sal, las Salzwelten, donde realmente a través de esas galerías tomamos trenecitos, tomamos un barco para navegar en el lago interno, vemos cómo el hombre ha ido horadando y haciendo esos túneles que nos permiten entrar hasta la misma entraña de la montaña. Así que esas montañas que durante días vamos a disfrutar, las vamos a visitar por dentro, gracias a que podemos visitar esta mina que se hizo con intención de sacar sal que tenía una mínima proporción de yodo por haber sido de origen marino y es una sal que se ha consumido en el centro de Europa durante mucho tiempo y lo que hizo tan poderoso a los arzobispos, pues que de alguna manera comerciaban con el oro blanco, ¿no? Entonces visitamos, como decíamos, tenemos la entrada incluida a estas minas que son las más grandes que tenemos en toda Austria y las más antiguas, con más de 7.000 años de historia, porque ya los pueblos antiguos extraían la sal. Así que, pues no nos la podíamos perder en nuestro itinerario. Y nada, y de Simalsi, ¿qué podemos decirle a nuestros levelers?
Pues fijaros, Silamsi es de esos lugares que sintetizan muy bien lo que es Austria. ¿Por qué? Porque fijaros que tiene ese mar, que es el lago, es el lago de Sel, que toma sus aguas del glaciar de Sel, donde se puede esquiar los 12 meses del año. Así que fijaos qué bien sintetiza lo que es Austria: agua, nieve, deportes de agua en verano y esquí durante todo el año. Entonces, al final, Silamsi es un pueblo chiquitito de origen medieval que ha ido creciendo por ese turismo tanto de invierno como de verano y que tiene aquí como especial protagonista, os podéis imaginar, no es el pueblo, es ese panorama maravilloso donde nuestra parada que hacemos en la ciudad, aparte de caminar, comer y demás, tienen la opción nuestros pasajeros, aquel que quiera, tomar un teleférico para subir a 2000 metros, un teleférico que fue construido por la marca Porsche para llegar a lo alto del valle y disfrutar a los 2000 metros de una vista espectacular sobre ese mar de Sel, ¿no? Ese lago de Sel. Y nada, ya por último el tema de Qué bonito. las Y las cascadas Green. cataratas. Mirad, antes que me decía Miguel la broma del colirio para el alma, pues fijaros, yo si hay algo con lo que puedo definir las cataratas del Klim es como un spa o una sala de relajación. Hablamos de uno de los parques naturales más importantes de Austria, el Parque Natural de Touring, y aquí se encuentran, pues lo que decíamos, las cascadas más altas de Europa y las quintas del mundo. Son 380 metros de caída en 3 niveles que podemos disfrutar dando un paseíto dentro de este parque natural. A la veredita de las cascadas hay un recorrido de, uno puede hacer 1 kilómetro, 3, 4 es el máximo, pero lo hace en medio de la montaña, con esos abetos y pinos, con esas rocas cristalinas, con ese sonido. Aquí la música la da el propio agua y la fuerza con la que impacta sobre la roca. Entonces, ir ahí es olvidarse de todo, es una sala terapéutica, sin duda alguna, y una visita pues que nos permite conectar con esa fuerza de la naturaleza tan presente en toda Austria y que aquí la sentimos con mayor intensidad. Por tanto, incluimos la entrada y los pasajeros. Luego, el que quiera puede dar también un paseíto en barco a pie de esta cascada. Muy, Oh, muy pues, bonita, ¿verdad? Muy, muy sitio interesante. ideal ya para terminar nuestro recorrido en la zona del Tirol y visitar Innsbruck. Pues es que Innsbruck es otra de las grandes capitales industriales y deportivas. También ciudad universitaria, la estación de esquí urbana más importante que tenemos en toda Austria y una ciudad que de alguna manera está muy vinculada a uno de los productos artesanales de lujo más famosos de Viena, que es el cristal de Swarovski, ya que la fábrica original y primitiva de Swarovski se encuentra a las afueras de Innsbruck. Innsbruck, además, a mí una cosa que me fascina, una cosa que me fascina en general de todo el Tirol, Innsbruck además tiene ese entorno natural como todo el Tirol, pero Innsbruck se caracteriza que fue pues ciudad de veraneo y parte de la corte de los Habsburgo. Entonces, por eso vemos palacios imperiales, ahí vemos donde Maximiliano hizo el famoso tejadito de oro para su mujer, para que ella fuera allí orgullosa a ver los espectáculos de torneos desde su ventana cubierta con un tejadito de oro, pero para mí Innsbruck la magia la tiene en su entorno natural. De hecho, en Innsbruck también hemos estado todos. Cuando los 1 de enero estábamos con resaca, con los oídos escuchando el concierto de Año Nuevo en la Sala Dorada que nos decía Pepe, con los ojos estamos viendo los famosos saltos de esquí de Año Nuevo que se hacen todos en Innsbruck, que es capital olímpica y centro de salto y centro de esquí, ¿no? Pero para mí, como decíamos, en el Tirol hay algo que destaca y es que es una tierra de tradiciones. A mí el tirolés está muy vinculado a la montaña y una cultura alpina, la más fuerte, yo creo, de toda Austria, y la cultura alpina yo creo que merece la pena conocerla. Es un pueblo resiliente porque lleva luchando con la naturaleza y con las adversidades del clima. Es un pueblo muy organizado, que saben que solo con una sensación de confraternidad vecinal entre los vecinos del valle y el trabajo mutuo se puede sobrevivir a un entorno como es el de la montaña y el de la nieve. Y es una gente muy trabajadora y muy hospitalaria, pero también muy alegre, porque esta gente celebra la vida cada año, cuando termina el invierno, lo celebra. Y lo celebra con fiestas súper bonitas. Por ejemplo, cuando acaba el verano,
En el Tirol es muy fácil ver cómo la gente está tocando los instrumentos en el campo. Y uno dice, ¿qué hacen? Están dando música porque al final del verano los pastores bajan con el ganado, sobre todo las vacas que han estado pastando en la alta montaña para que las granjas se recolecte el pasto para el invierno, bajan después de meses de estar pastando, ¿no? Entonces, en el Tirol, la música para llamar al pastor y a las ovejas para que regresen al pueblo y ese descenso del ganado con el pastor que no ve a sus familias desde hace semanas, eligen a la vaca más guapa, la que baja más gordota y más hermosota, se la corona. La vaca como que sabe que ha ganado y se pone como súper chula y se deja hacer fotos. Y esa fiesta donde llegas, te convidan a vino, te invitan a leche, te invitan a queso, o sea, es fantástico. Es como decíamos, gente muy, muy, muy confraternizada, el espíritu tirolés es una, de verdad, se siente muy intenso y se manifiesta de forma muy alegre con esa música, ¿no? Con el canto yodel, con esos instrumentos, ¿no? Que casi incitan a reunirse en círculo y bailar y compartir juntos. Entonces, de verdad, Innsbruck es como esa puerta al Tirol, que es una región que merece profundizar en ella, conocer a su gente y entender el orgullo que está también el austriaco de su entorno rural, que son conscientes de la importancia de su entorno rural y no solo de su industria, ¿no? O sea, que también le ha dado esa fortaleza. Por tanto, el Tirol es el broche de oro maravilloso para cerrar y llevarse esa sensación de que uno está conociendo la Austria más auténtica. Pues la verdad es que yo me has impregnado de ese ambiente del Tirol y yo creo que algún leveler más, así que seguramente pues habrá que ir al Tirol, habrá que ir al Tirol. Y ahora lo que vamos a hacer es, como nos gusta a todos los levelers mucho, es viajar con el paladar y conocer la gastronomía, porque evidentemente la gastronomía es una de las razones por las que hoy en día se viaja y es una de las mejores formas para conocer también las culturas a las que viajamos. Así que, si os parece, vamos a comenzar y como no está Pedro, ya me lo digo yo, pon la cabecera, vámonos para allá. Venga. ¡Hombre! Pues hoy Austria y en Austria vamos a comenzar por, yo creo que esta parte gastronómica, por Viena, que como ha adelantado antes Patricia, pues es una ciudad donde sentarse a tomar un café es casi una tradición y pues bueno, que esa historia de todos los cafés que hay en la ciudad, pues yo creo que forman parte de esa identidad que generan. Así que esos salones elegantes, música, repostería, pues si te parece, pues comentamos un poco acerca de ese café y luego comentamos algo acerca de alguna cosita dulce para acompañar. Perfecto, pues bueno, pues qué bien empezar a hablar de los cafés, que yo que soy muy, muy, muy cafetera, a Austria los cafeteros como yo solo podemos que darles las gracias, porque seguro que ya sabéis vosotros, levelers, que el café que tomamos en Europa se lo debemos a Austria. ¿Y por qué? Porque bueno, el café no es ni europeo ni austriaco, pero cuando los otomanos en pleno siglo XV, XVI, XVII empezaron a adentrarse en Europa, los otomanos viajaban con el café que ellos ya tomaban de manera muy común, pero nosotros era un producto que desconocíamos. Los otomanos estuvieron rodeando Viena en un asedio que cuando fueron expulsados en 1639 se escaparon con tanta prisa que se dejaron el café. ¿Y qué pasa? Pues que había un general que a la hora de recibir su salario por su participación le vinieron a decir que no habían recopilado todo el botín que esperaban y que no había para pagarle. Entonces Colsequets decidió quedarse con unos 50 sacos de un grano verde que no sabía para qué servía, pero pensaba que se podría cultivar y que podría sacar algún provecho. Se dio cuenta que no se podía cultivar, lo probó y era muy amargo, pero por suerte y por accidente se cae en el fuego y ese grano de café se tuesta y empieza a soltar y emanar un aroma que dijo, madre mía, parece que ser que sí que vamos a poder hacer algo con esto. Y con esos 50 primeros sacos de café montó su primera cafetería para poder vivir el resto de la vida que le quedaba ya como soldado jubilado.
Carl Seket creó la primera cafetería, que se llamaba La Botella Azul, y ahí no iba la gente, porque era un producto que una vez infusionado y colado, pues era muy amargo y no le gustaba a la gente. Miró a su entorno y dijo, pues con estas vacas y esta leche maravillosa que dan nuestras vacas alpinas, ¿qué tal si rebajamos ese amargor con una gotita de leche? Inventa el café con leche, lo empieza a endulzar también con miel y azúcares y nace esta tradición del café con leche que se empieza a poner de moda en Viena, se empieza a extrapolar a otros destinos y con las rutas que ella va creando Europa y España también a través de los mares, pues empieza a traer el café a Europa ya con otra conciencia. Así que bendito, bendito Señor que nos trajo el café a nuestras mañanas y a nuestras mesas. Y claro, Claro que sí. en los cafés pues había que compartirlos con algo más. Y fijaos, el croissant todos pensamos que es de origen francés. Pues no, a Francia lo lleva Napoleón, que Napoleón es, vamos, se extrapola a Francia muchísimas cosas que pensamos que son de ellos y no las son. Y el croissant no es una de ellas. Decíamos que los austriacos vencen a los otomanos en esta batalla de Viena y cuando les expulsan crean un dulce en forma de media luna para que los vieneses se coman al enemigo, porque la media luna representa la bandera Sabía eso, turca. no sabía. Entonces es una victoria gastronómica, ¿no? O una celebración gastronómica sobre una batalla militar, que luego es cierto que este croissant cuando se lleva a Francia se empieza a hacerse con más mantequilla, cambia el sabor, pero el origen es vienés, eso que lo sepáis siempre, y allí se llaman medias lunas, porque es el concepto que tiene este dulce. Pero Pues ojo, que lo, no, no, digo que yo estoy salivando, Patricia, estoy salivando. No, Eh, esto se hace un buen luego, pues rato. los más golosos, la tarta tradicional de Austria es la Felstrudel, la tarta de manzana, porque la manzana se cultiva en toda la región de los Alpes, por tanto es un dulce de aprovechamiento. Se hace con un empasto de harina y agua para abrazar esa manzana que se asa con canela y mantequilla y se come con crema, entonces es esa fusión perfecta de sabores junto con el café. Pero la tarta elegante, la tarta famosa y la que todo el mundo quiere probar es la Sachertorte, una tarta de chocolate que en el medio lleva una fina capa de mermelada de albaricoque, que luego entenderemos el porqué, y es como la tarta más famosa y cuentan las malas lenguas en Austria que Sisi Emperatriz era bulímica y no comía. Entonces, cuando la familia imperial invitaba a comer, todos sabían que cuando terminaba de comer la emperatriz, por protocolo nadie podía comer más. Entonces cuentan las malas lenguas que la tarta Sacher es lo que iba a comer todo el mundo antes de ir a Palacio del Hofburg porque sabían que se iban a quedar con hambre. Entonces es verdad que es una tarta muy suculenta, que se come en el famoso Hotel Sacher, pero que la podemos encontrar en cualquier sitio y que es verdad que casi casi con una tarta y un café has comido y aguantas toda la tarde para seguir paseando, ¿no? Pero es otra de estas cosas que hay que probar con un chocolate denso que se derrama en la boca, muy rica. Yo es que soy No muy sigas, golosa. no sigas, por favor. No No soy sigas. objetiva. Es que No no soy sigas. objetiva, soy muy golosa. Vamos a continuar y yo creo que pasamos de la elegancia de tanto de la ciudad como de su gastronomía de Viena y vamos a pasar a la gastronomía de Salzburgo y de la zona alpina, que evidentemente pues es una cocina más ligada a la montaña, con platos más contundentes, ¿no? Y bueno, pues quesos, tradición. Y aquí, ¿cuál sería el ejemplo o del qué plato deberíamos hablar, Patricia? Pues claro, es que en cuanto nos vamos a los Alpes, como ya la zona es un poquito más extrema y da menos producto, pues en los Alpes lo que se lleva es comida de aprovechamiento. Entonces aquí sin duda alguna el Käsesplatz, que es esa pasta casera, que la pasta es que es muy fácil de hacer, con un poquito de harina y agua o leche o huevos, si estás de suerte, pues ya te haces un empasto que secado queda esa masa deliciosa. ¿Y qué otra cosa tienen de manera muy abundante en los Alpes? Pues leche y por tanto quesos. Entonces es una pasta casera, el Käsesplatze, pasta casera que se cuece y se condimenta con diferentes tipos de quesos rallados. ¿Y sabéis qué quesos? Pues ese culín de queso que te ha quedado del mes pasado y que se te ha olvidado al fondo de la nevera, esos quesos que hay que aprovechar y que ya a lo mejor se han puesto un poco más durillos. Y si le quieres dar sabor, pues le fríes un poquito de cebollita, se la pones por encima y así todo como que lubrica mejor y tiene mucho más sabor. Así que como veis, un espectáculo. Pues pasa, Y pues toca ahora hablar sobre la cocina en la zona del Tirol, esa zona que también nos explicabas hace un rato.
El Tirol, que es todavía bastante más extremo, y ahí otro cultivo que se da, sobre todo en los bajos valles, es la patata. Entonces, con la patata cocida, la carne que te dé tu propia granja, si has matado un cerdo, si has matado una vaca, fríes la carne con un poquito de cebolla y patata cocida con esa carne frita con la cebollita, te da el famoso Tirol el Grost, que es un plato también de aprovechamiento. El huevo, pues es opcional y puede depender un poco, pues si te gusta, si lo tienes, no lo tienes, si te da huevos la gallina o cómo ha ido. Lo Y mejora, lo lo mejora el mejora. huevo, ¿eh? Sí, El sí, huevo sí. siempre lo mejora. El huevo frito. Y ya para cerrar por zonas geográficas de Austria, pues nos toca volver al principio de todo, la zona del Valle del Danubio. Aquí, ¿qué tipo de productos nos podemos encontrar? Pues aquí sin duda alguna la uva. La uva, que por un lado, bueno, pues tenemos la famosa uva Riesling, que bueno, la uva, además, fijaos, es muy curioso porque los viñedos los vemos tanto encaramados en las laderas de las montañas, que ahí es la uva Riesling, porque se agarra muy bien a ese suelo pedregoso, la planta amarra muy bien. Entonces, agarrada a ese suelo pedregoso, tiene un sabor muy mineral, pero también muy afrutado. Parece que le da como notas del Marillion, del albaricoque de la zona o del melocotón, y es un vino como con mucho carácter, y la verdad es que un vino blanco muy rico, porque en esta zona crecen esencialmente vinos blancos. Y luego en la parte más baja, más pegadito al río, crece una uva autóctona que es la Gruner. Y la Gruner, pues es un poquito más cítrica, entonces como veis es un vino blanco también, pero con otras connotaciones. Pero es que aparte de los vinos de la región del Danubio, está el producto el albaricoque, que crece mucho en la zona. Y hay muchos licores de albaricoque. El albaricoque de la Sacher viene precisamente de la zona del Valle del Danubio, se hacen muchas mermeladas, confituras. Entonces el albaricoque también es muy típico de la región, aparte de las uvas. Uy, me ha subido el azúcar con todo esto. Yo creo ya que lo que nos quedaría es que nos fueras contando cuál es la propuesta de Europa Mundo en Austria. Pues bueno, en Austria, para todo aquel que se anime, que como veis, motivos hay muchos, pues tenemos cerca de 48 opciones y circuitos por Austria, que pueden ser un circuito regional puro, donde uno disfrute de 8 días a un ritmo muy tranquilo, haciendo este circuito sin madrugar, disfrutando con bastante tiempo de las ciudades. Pero Austria, decíamos, con esa posición geográfica tan central y que permite combinar con tantos países, pues muchas veces para entender Austria hay que complementarla con una Hungría, hay que complementarla con una Chequia, con estos países que en parte fueron parte del Imperio Austrohúngaro y que tienen historia y común en paralela. Entonces, realmente Austria como opción sola, como veis, tenemos para disfrutar, pero también para complementarla, pues eso, con Alemania, con Luxemburgo, con República Checa, con Hungría, pues es en función de ver cuántos días disponéis, porque ganas yo sé que tenéis todos ya, y en función de eso, pues decidir si una Austria pura o ir mezclando con otros destinos. Pues yo creo que, llegando al final de este viaje, yo creo que hemos hecho este recorrido que ha acercado a todos los levels un poquito más lo que ofrece este país y yo creo que sí, seguro que sí. Quizá ha despertado las ganas de conocerlo en primera persona, así que ya sabéis que tenéis que venir a cualquier oficina de Next Level Travel, pero normalmente, pues igual aquí ahora mismo tenemos 241, igual hay dos o tres que no están convencidos y entonces está aquí Patricia para convencerlos. Patricia, para esos tres que no están convencidos, ¿por qué tienen que viajar a Austria? Bueno, si no os he convencido ya es que sois duros, ¿eh? Porque es que Austria no es porque la vendamos nosotros, es que tiene todo lo necesario para satisfacer todo tipo de intereses. Pero voy a utilizar una frase que es de Mozart, que decía que en un sitio donde hay música no hay lugar a la maldad y solo hay lugar para la belleza. Y hemos empezado diciendo que este país rezuma música y por tanto rezuma belleza. Pero si a eso además le sumáis que es un país seguro, tranquilo, en zona euro, muy fácil de llegar, muy accesible y con tantas ofertas para combinar, pues la verdad es que yo iría mirando ya la opción para este verano. Que este verano va a hacer calor, como comentábamos, Mario, pues es el verano ideal para marcharse a Estamos tardando, Austria. Estamos tardando, tal cual, estamos opino lo tardando. mismo, a buscar el fresquito.
Pues no queda otra cosa que agradecer a todos los levelers que nos han acompañado, evidentemente agradecer a Patricia por habernos acercado hasta Austria de esta forma, bueno, pues tan embaucadora, vamos a ponerlo, a dejarlo así. Así que muchas gracias, Patricia. Gracias a vosotros, de verdad, un placer. Y agradecer a Mari y Pepe, gracias chicos. Gracias, Miguel, a ti. Bueno, Y la semana que viene, pues volvemos con otro viaje y ya sabéis lo que tenéis que hacer, pues seguirnos en las redes sociales para saber dónde viajaremos la semana que viene. Aquí os esperaremos, así que pues hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, levelers. Hasta la próxima.